Recording is on. Bien, estamos en la tercera charla de las y los integrantes de, el seminario RC14, en el cual pues lo que hacemos es que nos reunimos todos los sábados de forma casi sádica, ¿no? De que vamos encontrándonos todos los sábados en la mañana a pues dialogar de los procesos artísticos tanto que estamos elaborando como de otras artistas y otros artistas, sus reflexiones, sus planteamientos, y siempre hacemos un corte a mitad del año como para que las propias integrantes y los integrantes del seminario presenten en qué reflexiones se encuentran. Recordemos que estas presentaciones no son trabajos terminados, nunca esa es la pretensión. La pretensión es como poner sobre la mesa en qué nos encontramos. Estamos en medio del procesos, ¿no? Y bueno, el día de hoy tenemos primero la presentación de Gabriela, que aquí ya la tenemos conectada. Gabriela es una artista colombiana, pero que Sí, señor. vive, Aquí estoy. ahí estás, que vive en Francia, Sí. en París, si no mal recuerdo. Estuvo por aquí. No, en Montpellier. Dinos, Gabriela. En Montpellier, en el sur. Ahí está, en el sur, perdón. Ujú. Y bueno, estuvo por aquí en México, donde la conocimos, donde estuvo haciendo una especie de residencia artística con nosotros. Y hicimos una presentación de su investigación que desarrolló aquí en México en el Salón de la Plástica Mexicana, en el cual hacía digamos, una radiografía sobre pues las madres buscadoras de personas desaparecidas, madres y padres, pero principalmente madres de personas desaparecidas en el estado de Veracruz, con entrevistas, videos de marchas, testimonios. Y entonces, bueno, fue muy interesante el trabajo y se nos unió en este proceso a estos encuentros en el seminario. Gabriela trabaja desde las corporalidades, desde, bueno, la celebración como también un acto de rompimiento, ¿no? Y de crítica al propio sistema. Entonces, si te parece bien, Gabriela, pasamos contigo. Cuando termines, esperemos que Conejo ya nos haya incorporado, que nos ha avisado que venía un poco tarde. Y bueno, pues continuaremos con Conejo. Gabriela, estamos en tus manos. Listo. Bueno, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. El día de hoy tengo dos proyectos para presentarles. Bueno, antes que nada, me disculpo, estoy un poquito ronca, estoy un poquito enferma, pero ahí vamos. Y bueno, les voy a presentar dos proyectos en construcción. Uno es pues mi tesis que estoy construyendo, que es sobre todo un proyecto de escritura, de ficciones, también como hay una parte pues muy académica que habla mucho de dónde vienen mis referencias, de dónde viene mi punto de reflexión respecto a mi creación artística, y otro proyecto que es una performance, perdón. Entonces voy a compartir pantalla y les voy a empezar a hablar un poco de mi tesis. Bueno, voy a poner toda la pantalla. Compartir. Tiene que poner como en azul. Ay, no me deja. Un momento. Le pones. Ok. Bueno, lo voy a compartir otra parte. Entonces, bueno, ¿sí me ven? ¿O ven mi pantalla? Apenas está en negro todavía tu pantalla. Ya estamos viendo tu pantalla y ya te vemos. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, mi tesis la llamé Herencia, habla de cómo recibimos la violencia, tanto en esquemas pequeños de la sociedad como lo es la familia,
pero también desde esquemas más grandes como, por ejemplo, la colonización. Entonces les voy a leer una introducción. Todo comienza con una herida, una que pensé que era solo mía y que pude ver una y otra vez. Esta herida me precede, se transmite, se ahoga, se oculta, se infecta, se repite. En herencia me propongo explorar cómo se transmite la violencia entre quienes han sido víctimas de ella, enfocándome particularmente en la violencia intrafamiliar en América Latina como una expresión compleja y persistente de procesos históricos como la colonización, la migración y la violencia estatal. Parto de la idea de que a menudo el sueño del oprimido es convertirse en el opresor y que estos siglos de violencia se replican, se heredan y se encarnan, especialmente en los cuerpos de las mujeres y personas feminizadas. Me interesa cómo el cuerpo femenino ha sido históricamente instrumentalizado como territorio de guerra y colonización. En mis relatos, lo femenino emerge como protagonista, testigo y multiplicador del terror vivido, mientras que las figuras masculinas blancas aparecen como presencias omnipresentes, fantasmas que todo lo ven, lo controlan, pero permanecen aparentemente desvinculados de las consecuencias de su poder. Estos temas me convocan desde mi vivencia personal como mujer queer latinoamericana. No hablo únicamente desde la posición de víctima, sino también como alguien que ha presenciado, reproducido e interiorizado estas violencias. He sido testigo de los mismos ciclos que se repiten una y otra vez, y me he visto a mí misma replicar las acciones que alguna vez me hirieron. En ese espejo fragmentado he jugado muchos roles: víctima, testigo, agresor. Solo me queda analizarnos, comprender su origen y, como último acto de amor hacia mí y hacia quienes vienen después, cuestionarlos e intentar romperlos. Al escribir sobre estos temas, bueno, ahí hago como un trigger warning. Eh, Les voy a hablar un poco entonces de qué trata y cómo se divide. Son distintos relatos, entonces por lo menos el primer relato se llama Herencia. Es un relato en el que hablo de una ficción entre muchas mujeres que están como en un tipo de culto y que utilizan unos guantes. Y ellas hacen todo con esos guantes blancos, lavan, trabajan la tierra, hacen de comer y tienen que pasar por un ritual cuando son niñas, o sea, como del pasaje de niña a mujer en el que su mamá les va a poner unos guantes, pero ellas no saben cómo son las manos de las otras mujeres. Siempre las han visto pues con sus guantes. Entonces es como la protagonista de la historia relata cómo se pasa el ritual y que es que tienen que ponerle las manos como dentro de una cera hirviendo y esconder esa cicatriz, ¿no? Entonces, pues hablo de un dolor que no es evidente, sino hasta que se vive, de comprender el dolor de las que vienen antes y de también cómo ellas lo están perpetuando porque es lo que consideran correcto. Y también de que, pues la protagonista en un momento ella quiere, digamos, huir de ese culto, pero se queda eh, porque tiene miedo de perder la comunidad. Entonces también es como esa idea de que por miedo a perder nuestra comunidad perpetuamos las violencias e incluso nos quedamos en silencio. Entonces esa es la primera historia y hay algo pues dentro de mi tesis que es que cada historia viene con música. Yo trabajé con Sebastián García Luna, que es un productor musical en México. Producimos canciones para todas las historias. Entonces, bueno, la primera canción está en inglés. Yo hice mi tesis en inglés, español y francés, porque me parece importante también que la lengua pues afecta a cómo piensas, ¿no? Y el hecho de hablar tres lenguas, pues también me conecta con distintas culturas, distintas formas de pensar, como que hay una carga en eso. Eh, entonces, les voy a mostrar más o menos cómo es la música. No sé si se alcance a escuchar. Un momento, por favor. Mm, Está cargando. Solo para saber cuánto tiempo tengo, como una hora, ¿no? Sí, tranquila. Listo, perfecto. Eh, Ay, bueno, no abre, perdón. Luego se las mando, les sigo hablando entonces de las siguientes historias. Bueno,
La siguiente historia se llama El perro. Igual voy a seguir compartiendo pantalla y se los dejo por si acaso quieren leer un fragmento. Bueno, El perro es una historia que es mucho más realidad que ficción. Es, pues, digamos, mi experiencia trabajando en un restaurante latino aquí en Montpellier. Eh, yo trabajo solamente con latinos porque pues nuestro jefe es colombiano, él solo contrata latinos porque dice que eso lo mantiene más auténtico, pero pues también lo ayuda a explotarnos porque casi todos somos ilegales. Y mi jefe tiene un perro. Y mi colega que trabaja en cocina, ella le tiene miedo a los perros porque un perro le mordió la cara y le dejó una cicatriz. Y mi jefe a veces nos pone a cuidar a su perro. Entonces, pues esta historia habla del trauma, habla de la migración, de los vestigios que nos deja el trauma y de que cada vivencia personal también tiene un background político que es súper importante. O sea, hablo de que todo lo personal es politizado, sí o sí. Por lo menos, pues ahí estamos viviendo una conexión personal de amistad, mi colega y yo, pero también nos une el hecho de que somos migrantes. También la herida que ella tiene en la cara tiene un contexto político y es que ella es chilena y ella se fue a trabajar en Irlanda y en Irlanda ella vivía con unas muchachas irlandesas que la dejaban vivir con ella a cambio de que ella les cuidara un perro y el perro la mordió en la cara y la chica que estaba con ella no la quiso llevar al hospital porque era muy caro, porque ella es migrante, no quería hacerse responsable, no tenía pues ningún contrato, entonces también como no la quiso llevar al hospital, la herida se infectó. O sea, hay muchas cosas que como que se conectan y que se conectan con lo político y pues de esto habla esta narración. Eh, Aquí hablamos del perro como una analogía al trauma, de que pues al final digo que las dos estamos caminando y que cada una tiene como su peso y que cada una tiene su perro. Eh, como sí, como ese trauma que cargamos. Cada una caminamos en silencio, pegaditas la una a la otra, cada una con su carga, cada una con su perro. Y bueno, aquí hago como un análisis de, o sea, después de cada historia viene un análisis sobre lo que acabo de decir. Y aquí hablo, bueno, los vestigios de eventos traumáticos individuales y colectivos. Bueno, esta siguiente se llama Jalapa. Creo que es la más dura. No hice ningún análisis porque me pareció demasiado fuerte eh, y no sé cómo abordarlo. Hay un libro que me estoy leyendo que habla sobre incesto en América Latina eh, y de pronto me gustaría apoyarme ahí. Eh, este relato habla de mi experiencia cuando fui a la marcha feminista en Jalapa y de un testimonio que escuché en la marcha feminista de una niña muy pequeña, pues pequeña, como de unos 14, 15 años, que hablaba pues, de un abuso sexual que ella sufrió y de cómo pues ella puso la denuncia, pero nunca pasó nada y cómo esa denuncia no tuvo, digamos, solución. A su familia pues no le gusta hablar de eso, tiene que seguir viendo a su agresor, incluso su familia y las autoridades le dicen que confíe en Dios, que Dios la va a ayudar. Eh, y pues ella obviamente pues estaba muy molesta y decía, pues, ¿por qué me dicen que me va a ayudar Dios? Y para mí habla pues esa historia de los silencios, de la violencia que existe dentro del silencio y de la familia, pues es el tema que se repite, ¿no? Pero este es muy específico sobre el incesto y sobre también pues ese testimonio. O sea, cada historia también tiene como un contexto muy, muy diferente. Entonces, pues para este todavía no he hecho ningún análisis, todavía no he hecho música, como que me parece, sí, me parece muy, muy fuerte como para acompañarlo de algo más.
Y hay algo que me parece muy interesante que también puse aquí dentro del relato. Ya no me acuerdo dónde está, pero es que estábamos con una buscadora y pues la otra persona con la que estaba dice, mira, las policías tienen pañoletas color violeta. Y la buscadora dice, sí, están disfrazadas. Este momento me pareció muy fuerte porque pues también de ver a una señora tan politizada, con tanta rabia, que pues que tiene toda la razón de cargar esa ira y que pues les dice, o sea, que dice eso así, están disfrazadas, ellas no son nuestras aliadas, ellas están con el Estado. Me pareció también muy potente. Eh, bueno, la siguiente se llama Casa Rosada. Casa Rosada habla sobre una leyenda urbana en mi pueblo, Tolú, Sucre, en la costa caribeña en Colombia. Eh, Habla de dos mujeres que son muy amigas, o sea, eran dos viejitas que yo conocí muy chiquita, que tenían una pastelería que se llama Casa Rosada. Una se llama Rosa y otra se llama Ada. Entonces hicieron la pastelería y vendían dulces caribeños y ellas en algún momento se pelearon y nadie sabe por qué se pelearon. Y como que hay muchos rumores de por qué se pelearon, como que hay mucha gente en el pueblo que dice cosas muy distintas, pero hay uno de los rumores que a mí siempre me llamó la atención y es que una de ellas era guerrillera. No sé si ustedes tienen como el contexto político de Colombia, pero en Colombia están las FARC, que es Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces, pues me parecía interesante que su disputa fuera también por algo tan cargado políticamente, por sus diferencias en ideología. También había una de ellas que tiene, creo que todavía está viva, una hija que es trans, y eso también se supo por todo el pueblo. Era una hija que pues ella rechazó cuando se supo que era trans. Entonces yo construí a partir de estos elementos que tenía una ficción realidad, pues de lo que yo me imagino que pasó, en el que una de ellas era guerrillera y en el que hablo también sobre la guerrilla en Colombia y sobre cómo la violencia del que resiste no es la misma violencia de la opresión. Porque cuando hablamos de la guerrilla en Colombia, de las FARC, pues son grupos armados que son violentos. Pues hasta mi familia, yo me he visto afectada por la violencia de estos grupos. Digamos que no les tengo lástima, pero de alguna forma entiendo cómo son importantes políticamente. Las FARC empezaron por ahí en los años 60, 60 o 70, no estoy segura, eh, después de la época de la violencia en Colombia, después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que hubo un golpe, pues no golpe de Estado porque él no era presidente, pero mataron a Jorge Eliezer Gaitán y empezó un periodo de violencia muy, muy fuerte en Colombia y de ahí nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Son un grupo de izquierda y me parece muy interesante porque son personas que viven en las periferias, que quieren pertenecer a la política, que casi siempre son personas muy pobres. Y cuando tú te unes a las FARC, también tienes una formación política. A las personas que no saben leer y escribir se les enseña a leer y escribir. Entonces, en los documentales que yo vi, pues para este trabajo sobre mujeres en las FARC, eh, ellas decían que les cambió la vida porque aprendieron a leer y escribir, porque tenían una rutina, porque se sentían más organizadas, porque era como su oportunidad de acceder también a una educación, ¿no? Entonces también hablo de eso en el relato, que la que fue guerrillera en mi historia dice, pues nosotros le enseñamos a la gente a leer y escribir, le damos una formación política, entonces la gente quiere pues unirse a nosotros. Y pues sí, analizo un poco lo que yo sé de las FARC a partir de la investigación que hice, cómo viven las mujeres en las FARC, y también a partir de un libro que se llama De armas tomar, de Nirimi Gurrinathan, que es una escritora de Sri Lanka, habla de mujeres combatientes. Pues vi cómo, pues en el libro habla de que a las mujeres combatientes no se les toma en serio.
se les dice que o algún hombre las obligó o que están locas, o incluso a las mujeres de las FARC, cuando se les dice pues como que dejen las armas, se les quiere dar trabajos, por ejemplo, en peluquerías. Hay una de ellas que, pues que decía en un documental que hicieron una reunión como para ayudar a mujeres de las FARC y se les ofreció productos para el cabello y productos de limpieza, ¿no? Entonces ahí está como el género también influye muchísimo en lo político y no se, pues no se les pregunta las mismas preguntas, no se les hace las mismas preguntas que a hombres que están en estos grupos armados. Entonces también pues hay una cuestión de género, una cuestión política y una cuestión personal y todas se reúnen. Eh, por ahora, eso es lo que he escrito de mi tesis. Les quiero compartir la música, pero estoy esperando que cargue. Voy a ver si puedo abrirla. Eh, pero pues sigo pensando mucho en la última historia que estoy escribiendo, que se llama Semilla. Todavía no la he terminado y habla sobre figuras de mujeres en la colonización, como lo son la Malinche, la India Catalina y la, bueno, hay otra, la Cachica Gaitana, que son mujeres que hoy en día se les considera como traidoras, como mujeres que estuvieron con los españoles, cuando en sí son figuras que, de personas que son sobrevivientes, que me llama muchísimo la atención, que sirvieron de alguna forma como traductoras, pero que fueron utilizadas, porque pues también, por lo menos la Malinche, esa figura de la que más tenemos información hoy en día, pues de esas mujeres que se utilizó para la colonización. Eh, pero también por lo menos la India Catalina fue una niña que se le llevó a Europa para mostrarla por su belleza, que fue traductora y de la que hoy en día se tiene muy, muy poca información. Ni siquiera sabemos cuál era su nombre real. Se la conoce como India Catalina. Y también hay algo muy interesante, que la India Catalina y la Cacica Gaitana son dos figuras de mujeres en la colonización en Colombia y son muy distintas, porque la India Catalina la vemos como una mujer hermosa, o sea, sabemos que es hermosa, pero no sabemos qué pensaba, eh, no sabemos nada más de ella, y la Cacica Gaitana se la retrata como una mujer diabólica. En los escritos que se tiene de ella se dice que ella era vulgar, mal hablada. ¿Por qué? Porque la cacica Gaitana mataron a su hijo en una plaza y ella quería venganza y ella se vengó, ella creo que le quitó la cabeza al español que lo hizo y se eh, hizo como una parada por todo el pueblo mostrando la cabeza del español. Entonces se dije que era una mujer salvaje y que era una mujer diabólica. Entonces yo estoy escribiendo una historia a partir de todas esas figuras y a partir del libro El País de la Canela de William Ospina, que no sé si conocen, que se los recomiendo muchísimo, que es de Francisco Pizarro cuando llegó a las Américas, como decimos, que pensaba que iba a encontrar un país lleno de árboles de canela. Habla pues un poco de su desconocimiento sobre América Latina porque pues tenemos, por lo menos él creía que en el Amazonas iba a encontrar solo árboles de canela, pero pues la biodiversidad del Amazonas no da para tener un árbol de una sola cosa. Entonces él llega al Amazonas y no lo encuentra y no encuentra pues los árboles de canela y se vuelve loco y quiere matar a todos los indígenas. Y pues yo veo una conexión entre ese libro y la desconexión o la interpretación que se le da a lo latinoamericano en el exterior, de que se nos impone un imaginario o se nos imponen ciertas ideas que pues no nos pertenecen, como el que se imaginaba que pues iba a encontrar todo un país de canela en el Amazonas y se encuentra con algo completamente distinto. Entonces, digamos que mi trabajo en mi tesis es como mezclar todas estas referencias y crear ficciones, explicar más o menos de qué estoy hablando con cada una, qué puntos quiero hacer, cómo se relaciona con el concepto de herencia, herencia colonial, herencia de la violencia. Y bueno, pues en este momento me estoy haciendo muchas preguntas porque
tengo que pensar en cómo va a ser el objeto impreso, ¿no? Porque va a ser pues un librito de 150 páginas. Quisiera poner como los códigos QR con las canciones al final. Creo que las canciones las enviaré en el grupo porque ahorita no me están cargando. Pero sí, o sea, ha sido un proyecto muy denso para mí. Llevo como un año construyéndolo, o tal vez un poquito menos. Em, Ha sido muy bonito, pues también que muchas, por lo menos sobre todo la historia de Casa Rosada, que es la que habla de las dos viejitas en mi pueblo, pues yo llamé a muchos de mis familiares a preguntarles, casi como un chisme, ¿no? Entonces, como que recolectar todos los pedazos del chisme y construir a partir de eso, y también a partir de la historia de mi país. Pues sí, ha sido muy interesante, muy duro también como ejercicio de escritura. También he tenido que leer mucho. Eh, Creo que mis referencias más importantes han sido Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Creo que aquí está. Aquí está. Las venas abiertas de América Latina. Incendios de Wahdi Muhammad y El país de la canela. Y de resto, pues igual he leído muchas otras fuentes, he visto muchas películas, descubrí una escritora que me gusta mucho que se llama Nicole Sánchez Castillo, que hizo un libro infantil sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y pues cómo vivimos pues esa violencia armada nosotros en Colombia. Eh, y pues bueno, por ahora ahí voy respecto a mi tesis. Espero en algún momento poder compartirles el objeto impreso, el objeto final. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Sí, entonces estás creando estas ficciones, estas narraciones a partir de estos hechos históricos donde hablas sobre el Sí. colonialismo en América Latina, y después va a tener una salida también en obra plástica, en acciones performáticas. Pues bueno, yo la verdad quiero que sea un librito. Me gusta que pues también tiene la parte musical, que estoy trabajando con sonido, que es algo que me gusta mucho. Lástima que no estoy logrando abrir las canciones, pero se las enviaré por el grupo y podríamos seguir conversando sobre eso en algún momento. Pero creo que tal vez me gustaría en algún momento hacer de pronto una película muy corta sobre alguna de estas historias. Eso me parecería interesante. O incluso a partir del último relato que estoy creando, que es el de el que no he terminado, pues sobre las mujeres que sirvieron como útil, digamos, dentro de la colonización. Creo que me gustaría hacer una pieza que fuera olor, o sea, como llenar una pieza entera de olor de canela muy, muy fuerte y que no entendamos de dónde viene. Y pues que hable un poco de esa incomprensión a partir del libro El país de la canela, de, pues sí, de lo que la gente piensa que es lo latino, no sé, pues sigo pensando, no he terminado para nada, pues he estado muy estresada porque siempre siento que avanzo y luego sale otra cosa y pues siento que como que avanzo y retrocedo. Y pues ese proceso de escritura académica pues también para mí ha sido muy duro porque en la escuela en la que yo estoy siempre es como que produces pieza, eh, la explicas de manera oral, pero hacía mucho que yo no hacía un trabajo escrito. Eh, y no me imaginaba hacer un trabajo escrito solo académico, entonces dije, bueno, tengo que ir por algo un poquito más libre y me fui pues a partir de la creación de ficciones. Y pues quería también hacer como que una intervención sobre por qué elegí la ficción, y es porque en Colombia o en América Latina el género del realismo mágico me parece súper importante para nosotros. Y pues quiero citar a Isabel Allende, que decía que el realismo mágico no se puede traducir a otro idioma, ni siquiera se puede traducir al español que viene de España, porque el lenguaje del realismo mágico es un lenguaje que los latinos hemos creado para nombrar una violencia
que es tan fuerte, que es tan densa, que solo podemos nombrar a través de la magia y de una magia que nos pertenece. Entonces, por eso es que yo elegí hacerlo así. Incluso siento que tengo esa manera de escribir un poco innata respecto a la conexión el conocimiento que tengo sobre nuestra historia, tanto historia colonial, historia de nuestros países, como las historias de nuestras familias, que siento que siempre están cargadas de muchísima violencia. Eh, entonces, bueno, los dejo ahí con este proyecto. Si quieren hacerme preguntas sobre este antes de pasar al otro. Sí, yo creo que también es interesante ahí pensar estás tomando historias de mujeres en México, en Colombia, ¿en qué otros países? ¿En qué otros países? Ah, pues bueno, o sea, yo sí tengo como algunas referencias de otros países, por lo menos eh, hay un podcast que se llama Radio Ambulante, hay un episodio de ese podcast que habla sobre una mujer que se llama Olinda Ruiz, paraguaya, que se da cuenta, o sea, como que ella está en su familia y ella siente que en su familia hay muchos problemas, no sé qué, que su abuela es como rara, y ella se da cuenta que su abuela, ella fue una figura importante dentro de la dictadura en Paraguay. Se da cuenta pues de cómo su familia participó en la dictadura, y de que aparte ella tiene el nombre de su abuela, que es Olinda, y que su abuela pues era una persona pues que trabajaba para la dictadura, ¿no? Ujú, ujú. Que su abuelo torturaba gente y que digamos su abuela participaba en la parte administrativa, eh, y ella pues quiere como ser consciente de esa herencia y son un grupo como con personas que son descendientes de personas que participaron en la dictadura, tanto de personas como descendientes de otras que fueron víctimas y eso. Entonces tengo ejemplos de referencias como de distintas partes de América Latina y ahí hablo pues Jalapa, o sea, el episodio digamos de Jalapa, que el contexto es en México, el episodio de Casa Rosada, que es en Colombia, y luego el último que pues es en el Amazonas, pero pues no sabemos si es el Amazonas colombiano, ecuatoriano, es como Amazonas. Ok, Entonces, para mí, pues sí hablo de distintos contextos de Latinoamérica. Igual, lo que más conozco es Colombia, pues porque soy colombiana, y México porque tuve la oportunidad de estar ahí. Entonces, pues claro, eso, porque pero sí tengo, sí, claro, creo que es una muy buena oportunidad como para hacer un mapeo de todas estas ujú, historias de latinoamericanas de mujeres. Por ejemplo, se me venía a la mente de inmediato María Bonita, que fue la compañera de Lampião, que fueron como los rebeldes del interior de Brasil a inicios ujú, del siglo XX. Eran como vaqueros que se sí, rebelaron en contra de los hacendados, tipo los zapatistas en México. Y bueno, pues hicieron todos estos levantamientos en el nordeste para mejores condiciones de vida. Entonces María Bonita es un clásico brasilero. Y bueno, sí, sin pensar en las comandantas en Chiapas, ¿no? Del EZLN, sí, que han tenido siempre mucho protagonismo. Eh, y entre otras, ¿no? Entonces yo creo que sí sería muy buena, no nada más para esta investigación y esta tesis, sino sí, por una continuidad de reflexión, ir sí, haciendo este mapeo inicial de todas esas historias de mujeres que se han puesto enfrente del poder y de la institución, y que han visto el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Y que han sido, en mayoría de los casos también, pues aplastadas por el propia institución, ¿no? Eh, claro. Otra persona con la que podrías hablar es con Yorina Montoya, que su madre fue una de las lideresas de la Unión Patriótica ahí en Colombia, ¿no? Ok. Y Ay, sí, bueno, te preguntaré entonces yo creo bastante. que sería muy interesante. Pero pues pensemos en Guatemala, ¿no? Desde Rigoberta Menchú, ¿no? Pensemos en El Salvador, pensemos en Cuba, ¿no? Porque hay estas figuras masculinas muy poderosas en Cuba, pero ¿y las figuras femeninas dónde están, no? Claro, La hija de Fidel creo que ha hecho mucho, por ejemplo, con que se hace, digamos,
la ley no castigara la diversidad sexual que estuvo castigada durante muchos años en Cuba, creo que una de sus hijas fue la que ha hecho la abertura, ¿no? Ujú. En Haití, por ejemplo, en Dominicana, ¿qué sucede? ¿No? Eso te da mucho hilo de dónde jalar y Sí, muchas historias que contar, ¿no? claro. Pues bueno, yo creo que por el momento esas son las únicas historias que voy a dejar porque no puedo hacerlo tan largo. O sea, me dijeron como incluso quítale un poquito y para mí eso fue un poco limitante, pero digamos que me gustaría continuarlo en algún futuro. O sea, no quiero ver este proyecto como algo que es mi tesis y ya salí de eso, Claro, sino como que, claro, sigue siendo pues un motor o una base para construir mi trabajo. Igual pues también me dio un poco de miedo cuando decidí trabajar sobre América Latina y no solo Colombia, porque dije, bueno, ¿y yo quién soy para hablar sobre América Latina? Pero al final decidí hacerlo porque dije, bueno, yo soy migrante y el hecho de migrar me ha hecho conocer otros países de América Latina, conociendo a su gente con la que me he conectado, por lo menos la historia de mi amiga que es chilena, pues mi mejor amiga es mexicana y eso también como que me hizo llegar a México haciéndome una idea de lo que podía hacer México. Y sí, pues igual al hacer ciertas historias, ha sido duro porque digo eso, o sea, ¿será que yo tengo la legitimidad para poder hablar de eso, para poder hablar de las FARC, para poder, no sé, pues hablar de un montón de cosas, incluso de cosas que yo he vivido, que de alguna forma tengo la impresión de no haber vivido todo como las nuances de las otras experiencias. Entonces siempre antes de escribir cualquier cosa, pues me doy el trabajo de investigar lo máximo posible. claro. No, las tesis siempre son muy limitadas porque el formato te lo limita. Pero Sí, también lo que queda muy bien es cuando cierras la tesis y dices, para futuras líneas de claro, investigación, ¿no? Y entonces sí, sí, pones sí, eso. ¿Y qué estrategia es esa? Con eso puenteas para bajar los recursos para irte a hacer un doctorado, un postdoctorado, lo que sí, sea, ¿no? Y esa es una forma también de ganarte la vida en la academia, ¿no? sí, Que es una forma de que tenemos a veces los artistas para pagar pues el cotidiano, ¿no? Es continuar con estas investigaciones y ver cómo este propio mecanismo de la academia te puede suministrar los recursos para lo mismo que estamos desarrollando, ¿no? Nada más era como estas ideas disparadas en este ujú. proceso. Otra cosa que quería decir es que quería hacer como un prólogo de la tesis o incluso relacionarlo con otra cosa porque hace 2 años vi una exposición que me gustó mucho que se llama Arabo Futur, que es como futuros árabes. Era una exposición que estaba como en la Casa de Relaciones Árabes en París y eran muchos artistas pues la idea de la exposición era imaginarse un futuro como relacionado con lo árabe y hubo una pieza que me encantó porque me pareció muy divertida, es de un artista que se llama Meriam Benani y es un video de qué pasaría si pudiéramos teletransportarnos y cómo sería la migración ilegal. Entonces es como que en la pieza te recibe un avatar que como que te va a ayudar a teletransportarte ilegalmente y muestra como que una cárcel más o menos en las que hay muchos migrantes que agarraron por querer teletransportarse de manera ilegal. Entonces hay muchos árabes, pero también hay pues latinos o de otras partes de África y tienen como distintos problemas como que pues no sé, te teletransportaste y una pierna pues no te llegó o la voz te suena rara o hay otros que están como lento. Entonces pues me pareció muy divertido porque pues sí, o sea, la migración ilegal es un tema muy fuerte hoy en día y creo que cuando pensamos en la evolución de la tecnología, como que también hay que pensar en que hay cosas que siguen siendo un privilegio, que van a seguir separándonos socialmente y dije, bueno, pues
o sea, cómo puedo aplicar esto a lo latinoamericano, ¿no? Entonces yo quería hacer una de las historias dentro de la tesis que hablara del futuro, pero un futuro así como el de esta pieza. Pero pues no sé si lo voy a lograr. O sea, igual pues para mí pues era importante tener las historias que ya tengo y condensarlo. A veces también me da un poco de miedo irme muy lejos o decir demasiado y que no captemos las ideas principales. Sí. Entonces, bueno, pues Yo, ahí voy viendo poco a poco. yo me enfocaría en lo que ya estás haciendo, que es interesante, Sí, sí, porque sí. los europeos están tan aburridos del privilegio en el que están que les encanta pensar en el futuro, ¿no? Mm, Y están tan cegados de las bueno, problemáticas sociales que hay, que dicen, ay, no, no, el futuro, y entonces hacen piezas que son puras lucecitas, mm. ¿no? Entonces, no es por ser, Sí, siempre vemos un futuro brillante, ¿no? ajá, Em, y porque pues en el privilegio, ni siquiera se dan cuenta del privilegio en el que están y de las problemáticas claro. actuales que hay. Pero bueno, eh, Bueno, paso al siguiente proyecto porque tengo dos que quería presentar o no sé si ya se me acabó el yo tiempo. creo que vamos con Conejo, si te parece bien, porque ya son 9 para las 10. Ah, bueno, adelante. Y creo que ahí está Conejo. Gracias. Hola, Hola. Ya no te Hola, Conejo. hola, hola chiques. hola, Hola. hola. Gabriela, tienes que dejar de compartir la pantalla. Ay, perdón. Ya voy. Hola, hola. Listo. Ahí estás. Ya. Voy a compartir entonces pantalla. Por favor. A ver, ¿qué comparto primero? Compartir pantalla es aquí. Y pantalla completa. Ok. Bueno, voy a estar saltando de ventanita en ventanita. Ya estás ¿Se ve compartiendo. mi pantalla? Sí, ya. Ay, ya sentí lo raro que es no verles. Bueno, el proyecto que estoy desarrollando ahorita, cabe destacar que son procesos. Empecé hace 2 o 3 meses. Se llama Dibujar un origen. Este proyecto, bueno, el título es muy bello en el sentido de que de manera literal estoy recomenzando, ¿no? Hace ya un poquito más de un año o un año sufrí un robo a habitación en donde una de las cosas más valiosas que me robaron fue pues uno de los discos duros principales de mi vida. Y ahí se perdieron sobre todo los proyectos que estaba desarrollando en ese momento. He estado haciendo una arqueología como para ver qué se quedó en los vestigios y a partir de ahí estoy desarrollando este proyecto porque una de las cosas de las primeras imágenes que encontré fue esta, que también fue una de las últimas que hice. En este momento, cuando estaba haciendo esta imagen y estaba haciendo estas imágenes, yo estaba recorriendo los campos de Querétaro y estaba en un momento de resignificación de mi origen, pues de manera literal, o sea, de dónde soy, así de burdo, porque el origen pues es algo que puede ser muy amplio y muy profundo. Yo nací en la Ciudad de México, pero me registraron en Toluca. Mi familia es tengo de Saltillo, tengo de Chihuahua, tengo de la Ciudad de México, pero principalmente son del norte, la mayoría. Yo nunca he vivido en el norte. Sí palomeábamos el viaje anual, sin embargo, no me siento conectada con el norte, así.
más que por el hecho de que mi familia es de allá. Entonces, sobre todo como, bueno, crecí en Querétaro, después me fui a vivir a Cuernavaca, después me fui a Cholula, después de Cholula estuve en Jalapa, luego Oaxaca, y también pues he vuelto a Querétaro, y el entorno me reconoce como una fotógrafa queretana. Entonces, yo estaba en el punto de decir, bueno, yo voy a dibujar mi origen queretano, ¿no? O sea, digamos que ese fue el impulso para empezar a dibujarlo. Voy a leer aquí un poquito la búsqueda de Google de origen. Origen es una palabra que se usa en muchos contextos, pero en todos mantiene la idea central del punto inicial o fuente de algo. Dependiendo del enfoque puede significar general, el comienzo o punto de partida de un hecho, un objeto o una historia, personal, procedencia o raíz de una persona o grupo, ya sea geográfica, familiar, cultural, filosófico, el momento o causa primera de algo, la pregunta por de dónde viene o por qué empezó, matemático, el punto 00 en un plano cartesiano o el punto de referencia desde el cual se miden coordenadas, informático, en programación o redes puede referirse a la fuente de datos, el servidor inicial o la ubicación desde la que se genera información. Un origen es el lugar, momento o causa a partir de la cual algo empieza o se forma. Y bueno, acá también esto lo escribí yo, ¿no? Hay muchas formas de dibujar un origen, de buscarlo, de encontrarlo, de inventarlo. Entonces, literal, estar de la nada, o sea, no tener un punto de partida de recomenzar con tu creación, o sea, porque llevas como un flujo y de pronto se va todo, es como un corte total. Encontrar esta piececita, que para mí era más que nada un boceto, fue además paralela a la coincidencia de que Analí del Centro Queretano de la Imagen me estaba convocando a una exposición llamada Territorios y se me hizo muy pertinente mandar esta imagen. Y para mí fue como el hilo de dónde agarrarme. He estado encontrando como imágenes, por ejemplo, digamos que un antecedente de este proyecto, que además, al comenzar a hacer esta exploración, que he estado explorando mucho, he estado dándome cuenta que de los vestigios que quedó me gustaría reorganizarlos, y hay muchos proyectos anteriores que yo tenía que ya estaban hablando de esto. Anémona es un proyecto que no supe y no sabía cómo acomodarlo, porque en realidad Anémona era un guión cinematográfico. Me tardé muchísimo en encontrar el guión, porque se perdió de verdad uno de los discos duros principales. Lo encontré gracias a que el taller de guión cinematográfico que estaba tomando no ha eliminado el grupo de Facebook y ahí estaba en los archivos del grupo de Facebook mi guión, que ahorita se los voy a mostrar. ¿Sí se ve aquí, Anémona? ¿El PDF? Sí. Bueno, el guión cinematográfico de Anémona tiene la premisa que es la desconexión con el origen conduce a una pérdida del sentido y esa pérdida del sentido conduce a la muerte. Y Anémona es la historia de una mujer que no tiene una huella de dolor aparente. Sin embargo, está desconectada de su entorno. Es decir, es un personaje que lo tendría aparentemente todo, sin embargo, está completamente desconectada y, bueno, es un proceso poético, este guión, en donde lentamente se va dirigiendo a su muerte, que la muerte es como la liberación. Y parte de las características de este personaje era que pintaba flores de anémona.
lo que representé visualmente las flores de la anémona, que son estas. Y las flores de anémona, o sea, el personaje era una pintora, era pintora, y las flores de la anémona ella las pintaba como, digamos, obsesivamente. Solo pintaba flores y flores y flores, y hay el momento catártico donde está pintando y explota la flor, y bueno, eso va conduciendo al final. Y pues hice estas representaciones, son puras flores de anémona, que obviamente representan a nivel simbólico el origen, ¿no? Que es la vulva, ¿no? La madre tierra, o como se quiera ver. Entonces ella, que se llama Anaí, está obsesivamente pinte y pinte estas flores. Y bien, parte de la desconexión con mi origen, que es un rasgo también característico de la personaje principal, es una especie de autorretrato, es que me enteré a los 33 años, la edad de Cristo, que yo había estado en el hospital 8 días porque nací amarilla. Y no era necesario que estuviera en el hospital, engañaron a mis papás para cobrarles más, y que yo estuviera 8 días donde mi mamá me visitaba media hora diaria, una cosa así, y me estaban dando baños de luz. Entonces creo que parte bueno, esa es una de las tantas desconexiones con el origen. Para no revolverlos mucho, este proyecto se va a dividir en 3 partes. Está esta parte que es como la más poética, la más abstracta, la más simbólica, pero una rama del proyecto es que quiero visitar a mis tías abuelas, que las conocí en el funeral de mi abuela, porque hay una desconexión con las historias familiares. Esa es otra desconexión, esa es otra ruptura con el origen. Entonces quiero reconstruir las historias a modo de ficción, a modo de cuentos, y generar también imágenes y hacer un libro para mis hijas. Y está esta parte como más poética, y quiero hacer una parte política, porque creo que mucha de la desconexión con el origen es algo que intuyo, y es algo que veo a manera político, tiene que ver con las jerarquías y las jerarquías de valor. Tiene que ver con la vergüenza de ciertas vivencias, con la negación del propio origen en sus diferentes formas, y con, digamos que, el dolor que se vive en algunas facetas de la vida. Eso va haciendo que las historias se dejen de contar, ¿no? Entonces, quiero hacer como esa exploración arqueológica en mi familia para revisar esas desconexiones y para reconfigurarlas. Es decir, para conectar con la realidad, resignificarlo y revalorarlo, en vez de ocultarlo y evadirlo. Es un poco eso, como la parte un poco más política y más amplia. Entonces me gustaría como desarrollar esas 3 etapas. Y lo que he estado haciendo ahorita son muchas exploraciones. En este proyecto metafórico, he estado usando, por ejemplo, en estas imágenes, objetos, digamos, industriales, como estas flores artificiales, en donde yo empecé a hacer como estas instalaciones. Ahorita estoy en el campo queretano. A lo mejor también voy a ir al campo de Chihuahua, y a todos esos espacios que yo me sienta identificada de alguna manera u otra. Está esta flor que viene de esta instalación, en donde se están integrando estos elementos que se podrían decir artificiales con elementos naturales, algunos detalles, acercamientos de las flores, pero también hice esta imagen basada en estas, que es de inteligencia artificial. A mí me está gustando integrar la inteligencia artificial, que es como la herramienta del momento, por así decirlo, porque una parte que he descubierto a lo largo de este proceso es que el vacío existencial que podía sentir Anaí
la personaje de Anémona, tiene que ver con pensar que el origen debe ser, o sea, tiene que ver con un deber ser. En este momento contemporáneo yo estoy segura que somos muchos quienes estamos fragmentados. Y a mí me gustaría integrar como lo que está a mi alrededor, que se puede considerar como artificial, la inteligencia artificial con lo orgánico, para romper con la idea de que el origen ahora tiene que seguir siendo el nacer en un solo lugar, el crecer con tus abuelos, con tus primos, el ser de un mismo sitio y tener todo claro, sino que es un momento como de reconstrucción de todas estas multiplicidades para darle sentido y de alguna manera encontrar esos puntos o esas conexiones que se perdieron. Esta imagen es una imagen que encontré en el archivo, que ni siquiera sé si la tomé yo o estaba por ahí. Eso está pasando porque estoy encontrando imágenes así como variadas, desde las que guardaba de descargas hasta las que había tomado, y son unas rosas, y también generé una interpretación de estas rosas con inteligencia artificial. Entonces, digamos que supuestamente están las rosas naturales, los montajes de las rosas y las rosas de plástico, y esta imagen me gustó porque de alguna manera aquí se ve como una especie de vagina de piedras. Después, digamos que son piezas separadas en este momento. Por aquí me encontré en mi archivo este ramo de flores artificiales que había fotografiado para otro proyecto. Ese proyecto definitivamente se perdió porque conllevaba entrevistas y un chorro de material de donde iban surgiendo las imágenes, pero me encontré este ramo de flores plásticas y hice su versión en inteligencia artificial. Después, esta imagen es, pues, estas imágenes libres de derechos de dominio público, que es una ilustración antigua de un ramo de una rosa. Y con Glitch generé esta imagen, o sea, es un glitch en donde dañé el código con la palabra conexión. Y de ahí viene también esta pieza que se llama desconexión 119 veces. Este es un pedazo de... Ay, un segundo, me están llamando. Hola. Es acceso a un plomero, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Dele acceso. Muchas gracias. Listo, perdónenme. Bueno, aquí. Esta imagen se llama, bueno, es parte de la información de esta imagen misma. Se llama desconexión 119 veces y es una imagen simbólica porque la recreé después. Ahorita les digo por qué. Donde está desconexión escrito 19 veces. Esta imagen es simbólica de 119 imágenes que generé con la palabra desconexión del código y hice un pequeñito videíto. ¿Se ve la pantalla del video que está en negro? Sí. Sí. Esta sería el videíto de desconexión 19 veces. 119 veces. Cada cambio de la imagen es por agregar una palabra más de desconexión. Es también glitch.
Este glitch lo hago con un programita que descargué para que se pueda hacer un poco más fácil. Pero a ver, tú la imagen, abres el código de la imagen, le agregas la palabra y sacas esa imagen. Después Sí. haces nuevamente eso y vas sacando 119 variantes de la misma imagen. Después todas estas imágenes las subes a un reel de video Ajá, y le pones play. exacto. Y Y le aumenté la velocidad. le aumentas la velocidad. Y entonces, Exacto. y el app de Glitch, ¿dónde entró en ese proceso? Para hacer cada una de las imágenes. Porque la app te permite ver el glitch que se está haciendo y descargar la imagen. Ok, o sea, no lo hiciste desde o sea, porque lo que yo hago es, tomo la imagen de mi compu, abro en Sí. bloc de notas, se ve el Ajá. código, le pones el texto, cierras la imagen y entonces se glitchea la imagen. No necesitas una app. Esta app lo hace un poco más fácil. Ajá. Por ejemplo, voy a abrir esta porque inmediatamente Vas viendo lo que ves sucede con la imagen. lo que sucede, exacto. Ah, ya. Entonces te permite controlarlo un poco más, porque sí, yo antes lo hacía así con el bloc de notas. Creo que se trabó. Ahorita está trabada, pero está trabada, sí, está trabada. Pero bueno, aquí escribes y aquí vas viendo lo que pasa y Ujú. puedes descargar las imágenes. Entonces te permite trabajar un poco más rápido, porque luego con el bloc de notas a veces ya no la puedes volver a abrir. Exactamente. Ajá. Image glitch, ¿no? Sí, cuesta como 19 pesos. Ujú, ujú. ¿Y es Y para luego celular? No, es para computadora. es para Mac, Ajá. para computadora Mac. Sí. Esta es una imagen basada en eso porque en realidad las desconexiones estaban a lo largo de todo el código, que es muy largo. Claro. Entonces yo hice esta nada más como complemento de esta imagen para visualizar un poco de qué se trata. Claro. Que son 119 desconexiones. Okay. Desconexión 119 veces. ¿Por qué fueron 119 veces? Porque fue hasta que se puso ya completamente gris, que se pone gris. Sale negro cuando ya la descargas, pero se pone gris, ¿no? O sea, cuando ya se puso gris, ya fueron 119 desconexiones. Ok. De ahí ya había hecho estas exploraciones hace tiempo para cuando me revisó Jacob, que esta es la imagen original, la pasé a negativo y digamos este glitch es de dibujo, este glitch es de memoria y origen. Esto es lo equivalente a memoria, salió cuando puse memoria y cuando puse origen en una misma imagen. Después, por acá seguimos con lo mismo de campos queretanos, donde yo estoy integrando flores artificiales dentro del campo natural, o sea, estas intervenciones. He estado haciendo varias, no he sacado todas las fotos porque hay con tela, he estado haciendo muchas intervenciones con elementos en el campo, pero ahorita solo he tenido tiempo de ir revisando lentamente lo que ha salido. Y hice esta intervención en esta imagen que ya tenía de esta huella, en donde puse el 0,0, ¿no? X0, Y0, el punto de origen. Y después he estado haciendo estas son igual de los campos. Me encontré con esta motito y me gustó porque justo he estado jugando con telas también. Estas imágenes que voy tomando del campo, a mí me gusta esta que es como si el árbol vistiera
la antena, que son como cuerpos. Y pues he estado fotografiando y explorando. Creo que de aquí ya. Ajá. Y por acá, esta imagen ya es una exploración también reciente, más o menos. Y me gustó mucho pensar y empezar un poquito a hacer relaciones, en este caso con la teoría de nudos matemática. La teoría de nudos es una rama de la topología que estudia los nudos matemáticos, que son abstracciones de nudos físicos, como los que se hacen en cuerdas. En esencia, se estudian las formas de enredar una cuerda en el espacio tridimensional y cómo se pueden transformar entre sí por deformaciones continuas. Me gusta mucho, mucho esto pues sí, pensando en el origen desde el punto de vista matemático y pensando en los trazos y en los dibujos que he estado haciendo sobre las imágenes. Aquí hay un PDF que he estado revisando y me gusta mucho, es algo que estoy explorando. O sea, este es un proceso, les estoy mostrando pues un proceso súper abierto. Y lo que me gusta de la teoría de nudos, además de leer la clasificación de los nudos, estamos hablando que hay nudos primos, hay nudos invertibles, nudos alternados, enredos, aquí están los enredos, sí, aquí, enredo general, enredos sencillos. Y me gustan mucho los diagramas, ¿no? Digamos, el círculo es un nudo. Un nudo es una figura que no puede romperse a nivel matemático, pero puede cambiar de forma. Hay una tipología de millones de nudos, posibles nudos en matemáticas, ¿no? Estas formas. Me gusta mucho el nudo trivial, el nudo de trébol. Posiciones no permitidas en una proyección regular, que son el punto de paso de cada uno de los movimientos. Bueno, estas imágenes me hacen conexión mucho con esto que estoy como, estas metáforas del origen, los tipos de nudos que hay, nudo salvaje, punto salvaje, nudo salvaje. Entonces, quiero seguir leyendo y explorando sobre nudos, sobre formas de nudos y seguir generando metáforas con todos estos símbolos. Hay nudos, déjame ver si sale por aquí. Me gustan también, ya no los encuentro. Siempre en las presentaciones no se encuentra todo. Estos. Me gustan mucho las composiciones de dos nudos. Y bueno, ¿qué otra cosa? Sí. Bueno, esta es otra pieza que estoy haciendo, pero son piezas tardadas, que es algo que voy a seguir haciendo, que es dibujar sobre imágenes. Este también es campo queretano, ahí por el acerrín. Y bueno, yo soy súper sistémica, todo lo que hago tiene algún tipo de orden. Entonces, esta imagen, las pinceladas están cada vez más acercándose al rojo. Y aquí las voy teniendo por tono y pincelada. Y número de pincelada. De lo chico a lo grande y del blanco al rojo. Y bueno, así va. Creo que con esto concluyo. Bien, muchas gracias, Conejo. ¿Cómo se ve? ¿Ya dejé de compartir o no? ¿Sí? Sigues compartiendo.
Es aquí. Ok. Ahí estamos. Pues Bien. cualquier comentario, bienvenido. Pues sí, estaría muy interesante poder escuchar de los dos proyectos los comentarios y ya que veo aquí a Luis Beltrán, lo voy a aventar al ruedo. ¿Qué, qué te gustaría comentar, Luis? No te escuchamos. No, no se escucha nada. Bueno, no pasa nada. No sé, Gladys, si quieres comentarnos algo de algún de los dos proyectos o... Sí, bueno, pues primero que nada, gracias a las dos por pues hacernos esta presentación de sus trabajos, tanto Gabriela como pues Conejo. La verdad es que Gaby, bien emotivo todo y las historias muy interesantes. Muchas gracias. Por ahí tengo notas, pero ahorita me estoy poniendo nerviosa porque ya me tomé 2 cafés. Pero bueno, eso no importa. Y Conejo, qué bonito, la verdad, me resuena mucho esto de la búsqueda del origen y además cómo te acercas, ¿no? Pero desde otra mirada, desde el no origen, el no lugar, todo esto, ¿no? Pero qué padre, muchas gracias. A ver, voy a ver mis notas. Gracias, Gladys. Ya. La mirada femenina de las dos, ¿no? Pues claro, hoy agradecida con esto de que suceda esta, pues gran mirada femenina que es necesaria, que es exquisita y que celebramos, porque pues estas resistencias, sé que Conejo, pues además es mamá que dice, lo quiero dedicar a mis hijas, esta búsqueda, este trabajo, de explicarme, ¿no? Y dedicarlo, es maravilloso. Y también Gabriela, que se enfrenta al estar en un otro lugar que no es Latinoamérica, ¿no? Qué padre experiencia. Y hablar de nosotras, de las mujeres en Latinoamérica que no la tenemos fácil y que se me quiebra la voz. Pero bueno, gracias. Gracias, Gladys. Gerardo quería comentar algo. Ay, ¿se me oye? Sí. Ok. Pues me encanta el seminario porque como que yo siempre estoy acá en mi nube, en mis aviones, y me encuentro con estos proyectos que son poderosísimos, muy íntimos, muy humanos, y es así como un puñetazo de realidad, ¿no? Me fascina. Muchas felicidades a las dos. Gabriela, tengo poquita curiosidad, ¿no? Es una preguntilla así curiosa. ¿Por qué seleccionaste? Bueno, y siendo que yo vivo en Veracruz, no sé si sepas, pero vivo en el puerto de Veracruz, ¿por qué seleccionar Veracruz de todo México? Me lleva mucho la emoción, ¿verdad? Bueno, pues más que seleccioné, fue pues algo que pasó, digamos, porque Fue yo más estuve... circunstancial. Sí, porque pues bueno, yo fui a hacer mi pasantía en México y trabajé con una antropóloga y ella trabajaba mucho con buscadoras en Jalapa, con un colectivo de buscadoras en Jalapa y ella me invitó a la marcha feminista en Jalapa. Entonces, por eso es que yo nombré este relato Jalapa porque pues estuve ahí para la marcha feminista y ahí fue donde escuché este testimonio. Por eso lo llamé así y
por eso digamos que más bien que yo lo elegí, pues me eligió a mí. Ok, gracias. Gracias. Y sí, bueno, supongo que todavía lo estás preparando, pero sí me da mucha curiosidad leer los relatos. Claro, pues, Ah, si te interesa, en algún momento te lo puedo mandar, ahí está mi WhatsApp y con mucho gusto recibo opiniones, críticas, lo que sea. Me interesa mucho tener sus opiniones. Sí, sí. ok, sí, porque sí, la verdad sí suena muy interesante y es un Muchas poco gracias. como ver la contraportada de una película y ver como que, ay, me interesa esto porque se ve que se trata de algo padre, ¿no? Bueno, no padre, sino intenso, ¿no? Porque no podemos decir padre, pero sí suena muy, muy interesante. Muchas gracias. Y Conejo, pues me encanta tu trabajo, esa conexión que haces con la naturaleza. Yo me identifico mucho porque me gusta mucho tomar fotografía de la naturaleza, pero esta conexión que tú le das con lo personal, con lo íntimo, con tu historia, con tu origen, con tu feminidad, me fascina, además de que técnicamente me encanta tu trabajo. Muchas gracias. Listo. Y bueno, Gabriela, ¿quieres comentar algo más? yo, Sí, pues yo quería hacerle una pregunta a Conejo. Pues bueno, primero que todo me encantó tu trabajo, pues qué lindo que nos haya tocado juntas. La relación madre-hija es algo que me parece súper interesante, sobre todo pues que tú eres hija y eres madre, entonces pues supongo que te da pues una perspectiva completamente nueva. Eh, y bueno, pues te quería hablar de que tu trabajo me hizo pensar mucho en un libro de Carmen María Machado, se llama Su cuerpo y otras fiestas, que son pues varios relatos y hay uno que habla pues de una madre y una hija y te lo recomiendo mucho, como que hace una analogía como al cordón umbilical, a esa conexión madre-hija, y que pues es una madre como que se está quitando, como que se está haciendo la liposucción, y su hija le dice como, no te, o sea, no te hagas como que tanta cirugía plástica o porque pues tu cuerpo es igual al mío y es más pensar que no te gusta mi cuerpo, entonces como que hay una ambigüedad en la diferencia, como que en donde termina el cuerpo de la una y donde empieza el cuerpo de la otra. Eh, y pues siento algo muy lindo también como de que cuando te empiezas a parecer a tu mamá, te empiezas como a convertir en tu mamá, pues siempre es algo súper interesante. Eh, y quería hacerte una pregunta como más específica sobre tu trabajo, el de las flores rosas, que me parece muy lindo, las que estaban junto a las piedras. Eh, porque, o sea, tú decidiste organizarlas de esa forma para que hiciera como una vagina o fue algo que pasó así, o sea, como que al tomar la foto te diste cuenta, porque decidiste ponerlas en las piedras y no por lo menos en el pasto, porque pues yo veo como una conexión entre lo muy duro y como lo delicado, ¿no? Entonces, no sé, quería saber qué pensabas. Sí, primero las acomodé, o sea, porque de hecho, pues esa ya es una selección, ¿no? Estuve poniendo las flores en muchos lugares, y eventualmente al tomar la foto es cuando ves los dibujos, ¿no? Cuando Sí, ya estás en la postproducción y se me hizo muy lindo, porque sí. esa forma yo no la percibí con la cámara, ¿no? Incluso la otra que es como la flor que está, una sola que está como espichada por la piedra y que Ujú, sí hace esa forma como de vagina, me pareció muy linda ujú. esa foto también. Sí, sí, justo a nivel profundo el guión Anémona se trata literalmente de una desconexión con la madre, ¿no? Esta parte donde naces y hay una separación literal, pero después hay una separación ya como permanente, ¿no? O sea, porque yo sí crecí con una desconexión con mi mamá, o sea, hay una desconexión que hasta, o sea, desde el relato de la norma, de lo que se supone o cómo se supone que debe ser la vinculación con una madre,
pues mi vinculación con mi mamá no respondió y de una manera completamente natural, ¿no? O sea, chocábamos desde que yo Sí, tenía 2 años, 3 años, o sea, es algo que tú dices, pues es energético o algo sí, pasó. Entonces sí, o sea, al final es como una desconexión con la madre, más allá de la madre biológica, ¿no? O sea, como con la madre tierra o la sí, madre, lo que se puede explorar metafóricamente como madre, ¿no? sí. ¿Sabes qué me hace pensar mucho? Pues no es una referencia, digamos, artística, sino un video que vi circular como en Facebook hace mucho tiempo, eh, que era de una muchacha muy joven que tuvo un bebé y que ella dijo que como que al principio no lo quería, pero dijo, cuando yo lo tenga en mis brazos voy a sentir esa conexión, no sé qué. Y pues tuvo al bebé y no la sintió, ¿no? Entonces, pues digamos que yo como hija, que también tengo pues una relación muy parecida a lo que tú dices con mi mamá, eh, pero también siento eh, como que una necesidad de ponerme en su lugar. Digo, wow, pues qué fuerte que te enseñen que tienes que sentir esta conexión y que pues tengas al bebé en tus brazos y sientas como que fallaste al no resentir esto y que tienes como que fingirlo, como que hacerlo artificial. Pues sí, o sea, me parece súper, súper interesante. Sí, y qué curioso que lo dices porque cuando yo me embaracé de Uma, mi primera hija, me daba pavor No eh, sentirlo. que no hubiese o que no fuera a haber alguna conexión, o sea, como, ajá. Y casualmente, o sea, curiosamente, tenemos mucha conexión las tres. Eso es algo que se revirtió, ¿no? O sea, Qué lindo. sucedió completamente diferente. Listo, muchas gracias. Igual, Gabriela, si tienes el libro que le das de referencia, si lo compartes en el grupo, igual Sí. Conejo, si tienes el app que nos dijiste Sí, se que llama, lo voy a en el escribir. grupo, estaría muy bueno. Perfecto. Y Lo voy al grupo. Luis Beltrán quiere comentarnos algo. No te escuchamos, Luis. Ay, no se pudo. La próxima. Sí, ay, les Si voy no, a enviar las escríbelo en el canciones que chat. creo que ya pude descargarlas. Entonces, si les interesa escucharlas, también las envío por el grupo. Ay, sí queremos escucharlas, yo sí quiero. Sí. Ay, bueno, ahí se las mando por el grupo. Bueno, entonces no se escucha, Luis. Ay, qué lástima. O escríbelo en el chat. Sí. Pues sí, 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 dale. No sé si Lisette quiere comentarnos algo. Dice un poquito. Está ahí Lisette. Y Edgar Luna, creo que fue el que te ayudó con la música, Gabriela. No, no, no. Me ayudó el hermano de mi amiga, creo que lo conociste, a Sebastián. Ah, sí. Ah, sí. Él es productor Pues musical. yo quisiera decir algo así como un comentario rapidín. Ujú. Me gustaron mucho ambos proyectos. El de Gaby, bueno, ya me lo habías contado, ya me lo habías platicado, pero pues me gusta ver mucho las historias, las narraciones. Yo Mm, creo que pues escribes muy padre y me gustaría verlo acompañado, sí, de la música, ¿no? Pero también, sí, como dice Bruno, pues de alguna pieza visual también, sí. ¿no? Como que Pues cada cuentito tuviera su pieza. sí, sí, sí. Pues yo también tenía como o sea, a mí me dijeron que mi tesis no podía ser una pieza. Entonces, o sea, como que Ah, no la podía presentar como pieza. Yo tengo que hacer el año que viene, eh, como que o sea, para terminar mi máster, tengo que hacer una exposición y como que hay un jurado y van a ver mi exposición y tengo mi tesis para apoyar mi trabajo, ¿no? Pero es como un poco independiente, es como la nota de la tesis y la nota pues, de la exposición y me dijeron, no, la tesis no es una pieza, como para no matar dos pájaros de un tiro, digamos. Entonces eso también como que me frenó un poco, pero justo quería explorar otra manera de decir las cosas, aparte de lo
visual, entonces también por eso elegí el sonido y por eso también me interesa trabajar con olor, ¿no? Porque pues es como tocar a todos los otros sentidos en los que a veces como que no les prestamos tanta atención. Ujú. Y de Cone, pues, ay, me encantó esas imágenes de las rosas, o sea, como de algo tan, tan fuerte como lo es, pues, el sentir, no sentirse conectada, sentirse fragmentada de alguna manera o desenraizada de ti misma o de tu propia vida, de tus propias, pues, conexiones íntimas. Me gusta mucho tú cómo lo trasladas a estas imágenes tan tiernas, tan femeninas, con tanta belleza, ¿no? Muy, muy femeninas siempre. Eso me gusta mucho, muy, muy tiernas, ¿no? Como algo tan fuerte puede también verse reflejado visualmente en algo tan bello, ¿no? Muchas gracias, Moni. Listo. Ya me escucho Ahora sí te escuchamos, Luis. Sí, ahora sí. lo que voy a decir, ustedes perdonen. No, sobre el trabajo de Gabriela. Quería enfocarme un poco ahí desde que lo estaba presentando Sí. y comentar que sí, esta arista sobre el trabajo de la mujer en las organizaciones sociales, sobre todo de América Latina y prácticamente de todo el mundo, a mí me parece que es un punto medular en la historia de la humanidad, en la historia de la mujer, en el mundo contemporáneo. Pero además de eso, a mí me parece muy importante que hoy en día se retomen con mucho ahínco y con mucha puntualidad todos todas las manifestaciones sociales que hubo entre los años 70, 60, porque es de suma importancia entender de dónde vienen, como a su vez hubo otros orígenes anteriores a estos que llevaron a las luchas sociales de los 70s y 60s. Pero entender eso hoy en día en este mundo contemporáneo, en este punto, sobre todo en este punto álgido de la problemática mundial y de estas guerras tan desgarradoras que estamos viviendo. Entonces, retomar toda esta lucha que ha hecho América Latina durante tantos años, retomarla y volverla a poner sobre la mesa como un asunto de primera importancia, nos puede ayudar a entender a muchos, sobre todo los que estamos o los que están, no estamos, en las nuevas generaciones, qué es lo que está en juego ahorita. ¿Por qué hay todo convulsión y porque América Latina esté en peligro y con esta bipolaridad política, social y más allá de los momentos que vivimos es entender el origen y a mí me parece muy loable, muy acertado que Gabriela desde la perspectiva que lo está sumando pueda hacerlo y lo haga de verdad para entender un poco más el mundo en el tan convulsionado que estamos viviendo y poder actuar en consecuencia. No es nada más entenderlo y sentarse, es entenderlo y tener una participación desde ideológica, contestataria, de opinión puntual en este mundo que además tiene una globalización y una manipulación de medios tremenda y eso hace que la capacidad de interpretación de las cosas sea muy estrecha. A mí eso es lo que me ha gustado mucho del trabajo de Gabriela desde su perspectiva sobre la mujer. Muchas gracias. Quería comentar. Muchas gracias, Luis. Sí, y también a mí se me viene, bueno, pero es que se abre el horizonte cada vez más, ¿no? O sea, pensando en Yuma, ¿no? Que
en Brasil, incluso con pues el proceso de la propia Sheinbaum, ¿no? Estemos a favor o en contra, pero fue una lideresa de la huelga de la UNAM, ¿no? Real, Es, real, ¿eh? es real. ¿No? Sí. Claro, fue lideresa de la huelga de la UNAM, estuvo involucrado en grupos de investigaciones que ganaron el Nobel, ¿no? Por el cambio climático. Ella es gran parte de un cuerpo de investigadores, investigadoras que denunciaron esto y bueno, su investigación ganó el Nobel en su momento. Entonces, Ojiuma, ¿no? Que fue lideresa de la guerrilla en Brasil, que fue presa, que fue torturada, que después fue presidenta y que actualmente es la representante económica de Brasil ante el mundo, ¿no? Lula la volvió a poner ahí, que tuvo un golpe de estado por Bolsonaro, ¿no? Entonces, son estas figuras femeninas poderosas que van marcando líneas de pensamiento, ideologías, y que sería bueno, tal vez siempre es mejor tomar distancia un poco, dejar pasar el tiempo para ver cómo suceden, pero sí de repente un anexo en tu investigación de decir, y estas historias de mujeres continúan, por ejemplo, y nada más mencionar los nombres, que de ahí se pueden desarrollar otras líneas de investigación, punto, gracias a Dios, para que no se quede como histórico y que los franceses crean que, eso fue en el pasado y ahora ya no. No, ahora está haciendo, ¿no? Y a pesar de todas las dificultades, y le digo dificultades como por ejemplo lo fue Bolsonaro en su momento, ¿no? Por supuesto, pero además este asunto de poder participar en el instante, en el mundo como va, tiene muchas implicaciones que las fuentes tienen que ser agarradas desde ciertos orígenes, para tener una comprensión vasta, o cercano a ello, ¿no? Porque si no, corremos el peligro de ser espectadores todo el tiempo. Y la participación que tiene Gabriela con estas investigaciones, con estas propuestas, a mí es lo que se me hace valioso. Nos da esta información donde podemos viajar a través del tiempo y poder tener una línea muy precisa en la cual se pueda participar de manera general. Ayer incluso complementando estábamos en la reinauguración de la Cineteca de Chapultepec, ¿no? Y entonces estaba el predio, o sea, estaban todas las representantes de la Secretaría de Cultura Federal, de la Ciudad de México, la directora de la Cineteca, la directora del CCC, ¿no? Todas eran y decían, y qué bueno que somos nosotras. Los únicos varones ahí eran el arquitecto, ¿no? El hijo de Iturbide, Mauricio Rocha, gracias, que fue mi profesor en la secundaria, entonces siempre lo saludo con mucho gusto. Y entonces ahí lo pudimos ir a saludar. Y el otro director era el director de los estudios Churubusco actualmente, ¿no? Pero sí era, digamos, hay un cambio histórico en la forma y los lineamientos de cómo llevar las políticas culturales, sociales y de género. Y entonces eso nada más como parte de la investigación de Gabriela, de hacerle el historicismo, de hacer las historias, ¿no? Desde el realismo mágico y de marcar y siguen estos cambios, ¿no? Y cada vez más, digamos, empoderados, ¿no? Ella misma citaste, si mal no recuerdo, Gabriela, a Allende, ¿no? A Isabel Allende. Isabel Allende. Y tiene que ver con toda esta visión del realismo mágico, que tiene mucho que ver con esta sociedad latinoamericana tan hirviente siempre, tan en el mundo del realismo mágico, ¿no? Que ha sido maravilloso desde Macondo hasta toda esta idea de Isabel Allende y lo que menciona
Gabriela, en las palabras que tuvo hace rato. Felicidades sobre tu trabajo, Gabriela. Muchas gracias. Y ojalá pronto dé estos frutos que estás buscando, ¿no? Y esta forma y colores que parece que estás buscando. Muchas gracias. Listo. Entonces, si les parece bien, vamos cerrando por el día de hoy. Recordemos que el próximo sábado es la última charla de los procesos que estamos llevando dentro del seminario, donde vamos a tener la participación de Exagerardo, que está por ahí, la de Gladys y tal vez Lisette, pero no sabemos porque Lisette, no sé si la recuerdan, que es de San Luis Potosí, pero se mudó a Alemania y ha sido un proceso muy difícil esa mudanza de país, de casa, con su pareja y todo, que él es alemán, pero estábamos platicando el otro día que ella quiere y está siempre al pendiente del seminario y de las grabaciones, pero que ha sido muy difícil el proceso de adaptación en Alemania, porque siempre se ve como con un brillo, ¿no? Que va a ser todo muy sencillo y ni madre, siempre Sí, es durísimo. verdaderamente mudarse a Europa, nada fácil. Exactamente. Y más migrante, etcétera. Entonces, bueno, lo cerramos por hoy. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Conejo, por sus procesos. Y Muchas gracias a las dos. no olviden los martes de collage. Voy a dejar de grabar. No llego, yo no llego. Pero sí los extraño.